Muy bien, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, a Vive la Esperanza. Quiero que abran su Biblia ya en Apocalipsis capítulo 3. Estamos en el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y ya esta es la quinta iglesia. Ya este es el quinto sermón. Ya vimos el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, ya vimos el mensaje a Pérgamo, el mensaje a Tiatira y hoy toca el mensaje a la iglesia de Sardis. Entonces abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 3 y la predicación está basada desde el 1 hasta el 6. Nos quedan solamente dos iglesias más para poder terminar esta serie del mensaje a las iglesias del Apocalipsis. ¿Sale? Entonces ahí Apocalipsis capítulo 3, bienvenidos a los que están conectando a través de la plataforma de Facebook, bienvenidos, gracias por conectarse. Muy bien, hermanos, y el formato sigue siendo igual: alabanza a Cristo, la exhortación a la iglesia o el reclamo, la acción que tiene que hacer la iglesia, y la promesa o el reconocimiento de la iglesia. Todo eso lo vamos a estar viendo. Es el mismo formato, mismo bosquejo, pero obviamente lo que lleva adentro de ese bosquejo es lo que obviamente es completamente distinto. Muy bien, como introducción, hermanos, eso no viene ahí en su Biblia, como introducción. Históricamente la iglesia de Sardis fue una ciudad muy rica en lo comercial, industrial y militarmente estratégica. Llegó a ser la ciudad persa más importante de Asia Menor. Llegó a ser conquistada por Alejandro Magno, posteriormente por la dinastía de los Seleucidas, para posteriormente en ese momento de la historia en el cual el Señor le manda palabra, ser gobernada por el Imperio Romano. En el año 17 después de Jesucristo, hubo un terremoto que devastó completamente la ciudad y el emperador de aquel tiempo, Tiberio, le condoló 5 años de impuestos y mandó de su propio tesoro personal para que se reedificara nuevamente. Es decir, que para ese momento de la historia la ciudad estaba reconstruida. No era la Sardis que digamos original del principio. La ciudad era muy rica. La arqueología ha revelado la existencia de joyas que indican cuánto era su fortuna. En el tiempo de los persas, Sardi era la ciudad más grande de toda la región. Tenía fama en la industria textil de la lana y se cree que fue la primera en descubrir el arte del teñido de la lana. Así como la ciudad era muy rica, dicen los comentaristas, se sabe que era una ciudad degenerada, aunque no se nos dan detalles exactos del porqué. Hoy veremos el mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia de apariencias, pero que por medio del Espíritu Santo puede ser revivida. A ese mismo Espíritu que revive, vayamos en oración hoy y pidamos que abra nuestro entendimiento para lo que quiere enseñarnos el día de hoy. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos para que hables a nuestra vida, que nos enseñes, nos exhortes a través de este mensaje a la iglesia de Sardis, un mensaje que estos hermanos escucharon hace mucho tiempo, hace más de 2 milenios que recibieron, Señor, esta palabra, y hoy nosotros la estudiamos, la analizamos y trasladamos enseñanza a nuestra vida, enseñanza fresca, enseñanza contemporánea a nuestros días. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Gracias a los que están conectados. Buenos días, hermanos, dice la hermana Patti. ¿Dónde anda, hermana? ¿Dónde anda? Se fue a celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Es seguro. Bendiciones, hermana, qué bueno que anda por aquí. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar. Y la primera enseñanza la encontramos ahí en la primera parte del versículo 1 del capítulo 3. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Hasta ahí. Y la primera enseñanza, hermanos, del bosquejo que venimos tratando, ¿verdad? La primera enseñanza es la alabanza a Cristo. La alabanza en esta ocasión, y obviamente es muy breve, como todas las alabanzas que hemos estado analizando, porque en cada introducción de la iglesia Jesucristo se presenta de una manera distinta, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta. Por ejemplo, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, cómo se presenta Cristo, o cuál es la alabanza de Cristo, el que tiene las 7 estrellas en medio de los 7 candelabros de oro.
Y en el de Esmirna dice, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. En el mensaje a Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada, ¿verdad? En el de Tiatira dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas y pies que parecen como bronce al rojo vivo. Y en el mensaje a la iglesia de Sardis, Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Muy bien, la alabanza en esta ocasión es un recordatorio de que el Señor tiene en su poder a los pastores, líderes, servidores de la iglesia, porque recuerde usted que las estrellas, ¿verdad?, representan a los pastores o a los encargados de esa iglesia. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos el capítulo 1 en la introducción al mensaje a las 7 iglesias, ¿sale? Pero menciona también los 7 espíritus. En 1:4, si nos vamos a Apocalipsis 1:4, Juan menciona lo siguiente: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, o sea, Cristo, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces aquí en el capítulo 3, versículo 1, la primera parte menciona los 7 espíritus. Aquí Juan menciona los 7 espíritus. Juan menciona que los 7 espíritus están delante del trono del Señor. Estos 7 espíritus, según los comentaristas, y que creo que es acertado, representan al Espíritu Santo que la iglesia ha recibido. Es decir, esto dice el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, y las 7 estrellas. Obviamente se está refiriendo a Jesucristo, el Espíritu que ha recibido. En ese Espíritu que será quien pueda reavivar esa iglesia muerta, como ahorita vamos a ver. También es un recordatorio de que el Señor sabe lo que pasa en sus iglesias. Él sabe en realidad lo que hay en cada mente, cada corazón de la vida de sus hijos. Es un recordatorio de, como veremos en breve, que de aquí algunos pueden engañarnos e incluso algunos allá afuera pueden engañar, pero como Él, el Señor, dueño de la obra y que todo lo ve, sabe la realidad de cómo somos cada uno de nosotros. Por eso dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo también, ¿qué hace? Redarguye la vida de las personas. Entonces, nuevamente, como en cada introducción, y el Señor no es casualidad que siempre se presente de una manera distinta o de unos atributos distintos, porque como ahorita vamos a ver, es por medio del Espíritu que el Señor redarguye la vida, el corazón, la mente de las personas. ¿A qué voy con esto? Precisamente a lo que vamos con lo siguiente. Entonces, la primera enseñanza, la alabanza a Cristo. Ahí se presenta a Él como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. ¿Y dónde los tiene? Obviamente las estrellas las tiene en su mano. Eso lo vimos allá en el capítulo 1, para no regresarnos. La segunda enseñanza, el reclamo a la iglesia. Y lo encontramos en el 1, la segunda parte. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. La Reina Valera 60 dice, tienes nombre, creo que dice así, tienes nombre, estar vivo. La intención en el griego, en su idioma original, es de renombre. Está bien, tienes renombre, tienes nombre, tienes fama de estar vivo, pero en realidad dice el Señor que estás muerto. La verdad, hermanos, es un mensaje duro, es un mensaje terrible, es un mensaje muy difícil. Este es el peor mensaje que el Señor manda a sus iglesias. En la iglesia de Éfeso le dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Pero aquí el problema de estos hermanos es que se creían vivos, pero dice el Señor, tú tienes esa fama de ser una iglesia que está muy viva, pero para mí estás muerto. De plano, hermanos, eso es lo que está diciendo el Señor. Tienes fama, el reclamo a la iglesia es, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. La intención es que la iglesia está como un cadáver. Porque la palabra en el griego, cuando dice, pero en realidad estás muerto, la palabra es necros. De ahí viene la palabra necrofilia. Entonces, del muerto, del deseo de los muertos, tener placer con los muertos. Entonces, en realidad lo que está diciendo el Señor, tienes fama de estar vivo, pero en realidad eres un cadáver, es lo que está diciendo Jesucristo. Parece cerca para las demás iglesias, porque obviamente, hermanos, si se nos habla que eran 7 iglesias, ahora son las 7 iglesias de Asia Menor.
falta la iglesia de Jerusalén, falta la iglesia de Corinto, falta la iglesia de etcétera. Pero en Apocalipsis el mensaje, por lo menos en los primeros 3 capítulos, del 2 y 3, está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor, que la conforman: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias estaban seguramente conocidas, se conocían unas a otras. Entonces, por eso dice el Señor: tienes fama. Seguramente, o parece ser, que las demás iglesias que acabo de mencionar conocían a la iglesia de Sardis, los consideraban vivos, fervorosos tal vez, pero para Cristo no puede ser engañado, y Cristo sabe que ellos están muertos. Cristo sabe que ellos son un cadáver en cuanto a lo espiritual. Tienes fama de estar vivo, tienes nombre, renombre de estar vivo, pero en realidad estás muerto. La iglesia de Sardis es la iglesia más débil en cuanto al espiritual de las iglesias de Apocalipsis. No hay otra iglesia más débil que la iglesia de Sardis. A ninguna otra iglesia el Señor le va a decir: estás muerta, a ninguna otra. Sí le reclama y le dice algunas cosas, pero bueno, a excepción de la Esmirna, recuerde usted que no le reclamó nada. Pero aquí esta iglesia es la iglesia más débil en lo espiritual. Parece que a veces tenemos hermanos que vienen de Sardis en lo espiritual. Es la iglesia más débil en cuanto a lo espiritual de las iglesias de Apocalipsis. Esta iglesia era una iglesia de apariencia, pues aparentaban estar vivos realizando obras, aparentaban ser fervientes, pero ante Cristo, aquel que tiene esa mirada de fuego que penetra, aquel que tiene a los 7 espíritus delante de él, que si simboliza el Espíritu Santo, penetra la vida de la persona, no se le puede engañar. No se le puede engañar. Entonces Cristo le dice: tú estás engañando a aquellos, tú estás engañando a los que te están a tu alrededor, tú estás engañando a tus iglesias hermanas, porque ellas piensan que estás muy viva, pero para mí estás muerta. Para mí estás muerta. La iglesia de Sardis es una, como muchas el día de hoy, iglesias que aparentan estar vivas, o como muchos cristianos que aparentan estar vivos, pero ante el Señor en realidad no lo están, pues han perdido su fervor espiritual, han perdido su pasión por el Señor, han perdido su pasión por el reino, han perdido su pasión por ganar almas, han perdido su pasión por la palabra. Hay muchas iglesias cadáver hoy en día. Hay muchas iglesias muertas hoy en día, aparentando lo que no son. Hay muchos púlpitos en este momento hoy que están vacíos de palabra del Señor, y así la iglesia también está vacía, también sin palabra. La iglesia de Sardis, hermanos que estamos aquí, hermanos que están conectándose a través del internet, la iglesia de Sardis nos sirve de ejemplo hoy a que vengamos sin máscaras delante de nuestro Señor y reconozcamos que si en realidad estamos aparentando ser espirituales, si en realidad queremos aparentar que tenemos una relación con Él, hoy es un buen día para decir: quiero en realidad, Señor, hacerlo verdaderamente. Ya no quiero estar muerto, ya no quiero estar como un cadáver. Que el Espíritu Santo, ese aliento de vida, nos dé la vida que necesitamos y no seamos dobles tintas. Entonces el Señor, ¿verdad?, aquí le dice a la iglesia: tú tienes fama, tienes tu fama de estar viva, pero para mí estás muerta. Entonces ese es el reclamo que Dios hace a la iglesia. Ahora, en los versículos 2 y 3 que siguen, vamos a ver la acción a realizar de parte de la iglesia. Dice así, versículos 2 y 3, dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¿Recuerdas a qué iglesia? No recuerda qué iglesia fue, no, creo que fue la de Éfeso. ¿Dónde está? No sé si fue la de Éfeso o la de Esmirna. Déjenme ver. Pero bueno, recuerda usted que dice el Señor: si no te arrepientes, dice, vendré y quitaré tu candelabro. ¿Te acuerdas que mencioné eso? ¿Cuál? El 2.5, es la de Éfeso.
En el 2:5 dice, si no te arrepientes, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Y recuerde usted que candelabro en el Apocalipsis significa la iglesia. Y entonces lo que está diciendo el Señor es, si no te arrepientes, voy a quitar esa iglesia de ahí porque no sirve para nada. Entonces aquí el Señor no está diciendo que va a quitar la iglesia, pero sí le está diciendo, despierta, reaviva. Reaviva, porque si no lo haces y si no te arrepientes, dice el versículo 3, dice, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Como un ladrón. Desconozco la implicación que quiera decir el Señor, pero o sea, un ladrón que hace, hermanos, te quita. Entonces, algo les va a quitar el Señor si esa iglesia no se arrepiente. O sea, va a haber una consecuencia en tu vida si no te arrepientes, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, aquí, la acción a realizar de la iglesia, hay 4 acciones. En estos dos versículos encontramos 4 acciones que el Señor le invita a realizar a esta iglesia. La primera, que despierte, hermanos. Despierta, le dice. Despierta, esa es la primera acción. Y después va a decirle que se reavive. Pero la primera acción que tiene que hacer la iglesia es despierta. La intención de esta palabra es, como bien lo traduce la Reina Valera 60, sé vigilante, vigila, estate atento, no te duermas. Sé vigilante, la intención de esta palabra es que estar vigilante. Ahora, Dios no hace casualidades. Ay, qué casualidad que está aquí. No, Dios no hace casualidad. Cuando Dios está usando la palabra vigilante o despierta, es por lo siguiente, no es casualidad de que el Señor use esta palabra, pues las 2 veces que la ciudad de Sardis fue conquistada, porque fue conquistada 2 veces, primero por Ciro el persa y posteriormente por Antíoco el Grande, que la conquistó. Ambas conquistas fueron porque se confiaron, los que estaban dentro de Sardis, se confiaron que sus murallas eran impenetrables. Y eso lo dice la historia, eso está históricamente redactado. Y ellos pensaban que sus murallas eran completamente impenetrables, y tanta confianza tenían que cuando los soldados de Ciro, porque solamente entró un grupo reducido, como en la película de Troya, recuerda usted, metieron el caballito y no iba todo el ejército, solamente unos para de ahí abrir las puertas y los demás estaban esperando, algo así. Entonces, cuando entraron en la ciudad, los soldados de Ciro, literalmente los soldados de Sardis, hermanos, estaban dormidos. Literalmente estaban dormidos. Ahora, por lo menos 15 días estuvo Ciro esperando ver de qué manera podían entrar, porque literalmente sí eran impenetrables, pero resulta que un soldado de Sardis que estaba en la muralla, a cierta hora de la noche, o vaya usted a saber a qué hora, se le cayó su casco y se bajó por él. Y entonces un soldado de Ciro vio, entonces por aquí hay un camino, porque vio cómo bajó y vio cómo subió. Entonces por ahí fue un error garrafal. Entonces por ahí en la noche, madrugada, algunos del ejército de Ciro entraron y literalmente, hermanos, estaban dormidos. Las 2 veces que conquistaron a Sardis, primero fue Ciro el persa y posteriormente Antíoco, siempre se confiaron porque estaban dormidos, confiados en sus murallas. Entonces, el que el Señor les diga despierta no es casualidad, no es casualidad. Entonces aquí, cuando el Señor les dice que despierten, que estén alerta, era un eco, un recordatorio de cómo la ciudad había sido conquistada, hermanos. Ahora Cristo obviamente no se refiere a la conquista de la ciudad, pero sí se refiere al asunto espiritual de la iglesia, que despierte. Dada su condición de cadáver, era el momento de despertar, hermanos, de vigilar, de ponerse de pie. ¿Recuerda usted aquel pasaje? Creo que es Marcos capítulo 4 o 5, cuando Cristo llega a la casa de Jairo. Estaba la gente llorando y haciendo lamentos por la muerte del adolescente de su hija, pero Cristo se limitó a decir: ¿por qué lloran? No está muerta, ¿qué? Sino que está dormida. Al estar delante de ella, el Señor le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y se nos dice que al instante ella se levantó y empezó a andar. Es lo mismo que quiere hoy de Cristo para su iglesia: que despierte, que se levante, que ande. Y es lo mismo, despierta. Por eso primero empieza diciendo: despierta, no estés dormido. Porque si estás dormido, pues ya viste las conquistas que te hicieron por confiado, por literalmente quedarte dormido. Ya no tienes que estar dormida.
Despierta, es la enseñanza, la primera exhortación o la primera acción que debe hacer la iglesia es despertar, despertar. Es por medio del Espíritu Santo, que nuestras vidas en condición de cadáver pueden volver a tener vida. Dejemos ya de ser un valle de huesos secos y despertemos para trabajar y vivir para Cristo, hermanos. Ya. Despierta, es lo que dice el Señor, y es la misma enseñanza para Vive la Esperanza, y es la misma enseñanza para todas las iglesias que están dormidas. Yo no me atrevo a decir que estamos dormidos, pero creo que no hemos hecho lo que necesitamos hacer. Creo que necesitamos obviamente trabajar más, hacer más labor. Entonces es hora de despertar, ya. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. La segunda acción a realizar, le dice el Señor, la primera, despierta. La segunda es, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. La segunda acción a realizar es a reavivar lo rescatable. Chécate lo interesante que el Señor le dice, para mí estás muerta. O sea, tú piensas que estás vivo, pero para mí estás muerto, pero hay algo todavía rescatable. Hay algo todavía, como a veces decimos, ay, es que esa persona es bien mala, pero malísima. Bueno, sí, pero muy en el fondo de su corazón decimos, algo de bondad debe tener. Así decimos en ocasiones, ¿no? Así la iglesia de Sardis. Para el Señor está muerta, pero hay algo que es rescatable. La segunda acción a realizar es reavivar lo rescatable. El Señor les comparte, hermanos, el Señor les comparte que sus obras delante del Padre no son perfectas. Esta iglesia tenía una condición espiritual mediocre, pues sus obras, que según ellos hacían para el Señor, no eran como debían de ser en realidad. Sí, seguramente otras iglesias, porque recuerde usted, esta iglesia tenía fama. ¿Sí leíste? Tienes nombre de estar viva, pero estás muerta. Tienes fama de estar viva delante de las demás iglesias, pero en realidad estás muerta. Es decir, seguramente esta iglesia de Sardis, la iglesia de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea, Filadelfia, la veían y seguramente querían imitarla. Seguramente decían, vean cómo trabajan los de Sardis, vean cómo se esfuerzan por el Señor. Posiblemente hasta algunos querían imitar sus obras, pero el Señor saca a la luz la verdadera intención de sus obras, que no son agradables. No son agradables. Es una iglesia que está trabajando, pero quién sabe usted para quién lo estén haciendo. O quién sabe con qué intención lo estén haciendo, pero dice Dios, ponte las pilas. Le dice el Señor Jesucristo, reavívate, porque lo que estás haciendo en tus obras no he encontrado que sean perfectas delante de mi Dios. Entonces ellos estaban trabajando, otras iglesias los veían, querían ser como ellas, pero Dios le dice, no, tus obras no son correctas. Estás trabajando para mí, pero no son correctas. No nos da más detalles el Señor. Nos hubiera gustado que nos diera más detalles. ¿Por qué no son perfectas? Porque a lo mejor nosotros estamos igual. O peor. No lo sé. A lo mejor, como dice mi esposa, a lo mejor hacían obras, pero no estaban trabajando en realidad para el Señor. Entonces tal vez era una iglesia envidiable. Yo no sé cuál de nuestras iglesias aquí en nuestra denominación, ay, no, pues la PIB está haciendo esto, Cristo llama, o Jesucristo roca la eternidad, no sé, pero al final de cuentas Dios dice, tus obras no son agradables delante de mi Padre, es lo que está diciendo el Señor. Entonces aquí, ¿verdad? El Señor saca a la luz la intención. Es por eso, mis amados hermanos de Vive la Esperanza y que están conectados, debemos recordar lo que la Escritura nos dice, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para el Señor. Muchos de ustedes no quieren servir, no los vemos sirviendo, los vemos nada más sentados los domingos. La iglesia de Sardis por lo menos trataba de servir. Por lo menos trataba, hermanos, la iglesia de Sardis trataba de servir esta iglesia. Pero muchos cristianos hoy en día ni eso quieren hacer. La iglesia de Sardis por lo menos hacía obras según ellos para el Señor, aunque ya vimos que Cristo les dice que no son correctas sus obras. Pero muchos en la iglesia hoy en día no hacen nada en realidad. Los primeros, aquí la iglesia de Sardis hacía acciones, pero muchos en la iglesia hoy en día
no hacen nada, u hoy con la pandemia están guardadas, iglesias guardadas, temerosas, amedrentadas. Los primeros cristianos ante la peste morían sirviendo, salvando vidas de los infectados, y hoy tenemos temor a morir y no queremos servir. Y no estoy diciendo que con esto seamos incongruentes, inconscientes y que vayamos con alguien de COVID y que nos dé, no es así. Debemos de hacer nuestras medidas preventivas, pero hermanos, ya basta. Ya es suficiente. A más de un año necesitamos seguir, continuar, perseverar. Y entonces aquí es la segunda exhortación. La tercera exhortación que hace el Señor a esta iglesia, dice ahí el versículo 3, dice: así que recuerda lo que has recibido y oído. Esa es la tercera. La tercera es recordar lo que has recibido y oído. Parecería ser que ya había pasado mucho tiempo de que esta iglesia estaba así, dormida en sus laureles, porque dice recuerda, ¿verdad? Recuerda lo que ha recibido y oído. Dicen, uno de los comentaristas decía que por la intención de la frase en el idioma, etcétera, parece ser que ya pasaron varias generaciones y la iglesia, hermanos, sigue igual. Sigue igual, es una iglesia que no cambia, que no se transforma, que no se renueva, que sigue muerta, aunque piensa que está viva, piensa que está haciendo todo bien, sigue siendo una iglesia muerta, una iglesia cadáver. Parecería tiempo que ya esta iglesia tiene muchos años en sus laureles dormida, aunque no sabemos quién la fundó. Lo que sí podemos dar por hecho es que conocían la enseñanza apostólica. Probablemente algún apóstol, insisto, probablemente les había ido a llevar el evangelio. No sabemos a la verdad. No sabemos. Pero lo que ellos recibieron y oyeron es obvio que se refiere al mensaje de Cristo. Y eso es lo que les dice el Señor. Recibiste el mensaje, recibiste la palabra. Eso debe de ser el aliciente para que se animen. Se les invita a que por esa causa, el mensaje que han recibido, continúen en el evangelio, para que despierten. Despierta, reavívate. Y una cuarta enseñanza, una cuarta acción ahí que el Señor les pide hacer, al final del versículo 3 dice: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón, como les cayó la primera vez Ciro, que estaban dormidos, que obviamente esa generación ya había muerto seguramente, pero conocían su historia, hermanos. Conocían su historia de lo que había pasado, cómo habían sido conquistados. Entonces la exhortación del Señor es: hey, si sigues dormido, voy a venir por ti y algo te voy a robar, no sé qué te voy a quitar, porque el Señor no dice, solamente dice: vendré como un ladrón. Ahora, si queremos ser tal vez llamarle fundamentalistas o muy directos o tomar literal lo que dice la Escritura, ¿qué dijo Jesús que venía a ser el ladrón? ¿Recuerda usted? El ladrón solo viene ¿para qué? Fuerte. Robar, matar y destruir. A mí no me gustaría pensar eso. Pero si lo queremos ver así, Jesús está diciendo: si sigues dormido, voy a venir como un ladrón. ¿Y qué es un ladrón? ¿Qué hace un ladrón? Roba, mata, destruye. Creo que esto sería peor que la iglesia de Éfeso, que nada más la quitaría. Sino que el Señor, hermanos, insisto, y lo digo con cierto temor, si en realidad el Señor se refiere a eso, el Señor está diciendo: si no despiertas, te voy a destruir. No me eres útil. Te voy a traer conmigo. ¿Qué haces allá? En serio, no sé, me cuesta esto, pero puede ser también, puede ser una opción también, porque Él es soberano, Él hace y deshace con su iglesia, Él tiene el poder. Hoy si quiere Él viene y nos lleva o nos destruye el día de hoy. Él así es, Él así es. La cuarta acción tiene que ver con obedecer y arrepentirse. Ahora la iglesia tiene un nuevo mensaje por medio de Cristo, y el mensaje es despertar, el mensaje es reavivarse, el mensaje es recordar. Por lo tanto, ahora la iglesia, ya que está escuchando estas palabras, como tú ahorita estamos escuchando, el mensaje de la iglesia es arrepentirse, porque tiene mucho en esa condición de cadáver. Entonces Dios le dice: ya basta. Te tienes que obedecer, tienes que obedecerme y arrepentirte.
es lo que le está diciendo el Señor. Así como la iglesia de Sardis tuvo esa bendición de obedecer y arrepentirse, hoy nosotros también tenemos esa bendición de dejar de ser un cadáver espiritual ya. Con Hebreos hemos visto el asunto de bebé espiritual y algunos hasta la agarran de broma, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, ¿qué les parece si agarramos esta y cambiamos la de bebé por un cadáver espiritual? Que el Espíritu nos ayude. De ya no estar de brazos cruzados, recordemos, hermanos, recordemos de dónde Cristo nos ha sacado, recordemos las bendiciones que tenemos ahorita en este momento, y sigamos adelante por el Señor. Una cuarta enseñanza ahí, ahora sería el reconocimiento de algunos de la iglesia. Versículo 4. Versículo 4. Dice así: bendiciones a los que están conectados. Richard, hermano de allá El Salvador, bendiciones. Saludos a los policías de por allá. Versículo 4 dice: sin embargo, tienes en Sardis, escucha esto, hermano, aquí es un mensaje aliciente, de ánimo, esperanzador. Yo cuando terminaba esto y meditaba en esto, no, por lo menos 2, 3 veces lloré en lo que hacía el sermón. Últimamente he estado muy llorón, no sé, cuando hago sermones el Señor trata primero conmigo, con mi vida. Dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Qué hermoso, hermano. Te lo voy a volver a leer. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. ¿Recuerdas que el Señor dice: para mí estás muerta? Tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerta. ¿Pero qué dice el Señor? Pero, el Señor mismo pone peros, pero dice: no todos están muertos. No todos están muertos. Hay unos cuantos que no se han manchado sus vestiduras. El reconocimiento de algunos de la iglesia. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pervertido, vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de desenfreno, de inmoralidad, vivimos en un mundo en donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, vivimos en un mundo manchado por la maldad y la perversión, y en el tiempo de Sardis no era la excepción. Pero, hermanos, pero había algunos hermanos que no habían participado de todo eso, y el Señor les dice que ellos no se han manchado, y parte de la recompensa a esos fieles que no se han manchado, el Señor les dice, la recompensa es, y les dice que no, aquí el Señor les dice que no se han manchado, y parte de la recompensa a esos fieles, a esos que dijeron: no voy a participar de ese pecado del mundo, su recompensa es andar vestidos de blanco, solos con Cristo. Con Cristo. No solos. Sí, ponme mis vestiduras blancas, Señor, y ya, ándale, vete. No. Dice el Señor, dice: a ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El comentarista Simon Kistemaker menciona de una manera apropiada esta porción comentada de la Escritura de los hermanos. Cito: con excepción de unos pocos miembros fieles que siguen alimentando el fuego del Evangelio, la iglesia misma iba extinguiéndose poco a poco como fuego que carece de combustible y de aire, pero entre las humeantes cenizas había unas pocas brasas encendidas. Fin de la cita. Qué hermosa expresión. Así que la pregunta para cada uno de los que estamos aquí: ¿de quién quiere ser? De esas, como menciona el hermano, de esas pocas brasas que están ahí queriendo, porque hay brasas, hermanos, y a mí me encanta el carbón, ustedes lo saben, me encanta asar la carne, y eso cuando se está apagando y se ve una brasita, le empiezas a soplar para que vuelva a prender, y esa prende otras. ¿De cuáles quieres ser? ¿De esas que están ahí pero que quieren prender a otras, o de las que no, yo ya no prendo, yo aquí me quedo muerto?
como un cadáver ahí. Cristo menciona que esos que no se han manchado, que no se han contaminado, son dignos de andar con Él en vestiduras blancas. Ahora, la intención de la palabra digno, porque dice el Señor, esos por ser digno, chécate cómo dice el 4 a la mitad, ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. La intención de la palabra digno es merecer, es decir, se lo merecen. Sí, sí te lo mereces, es lo que está diciendo Cristo, te lo mereces. Por lo tanto, Cristo lo que está diciendo es, así como te has mantenido sin mancha, te mereces andar conmigo acá. Esa es tu recompensa, esa es tu bendición. Sí, sí, te lo mereces, es lo que está diciendo el Señor. Qué hermoso. Yo sí quiero participar de eso. No sé cómo estén mis vestiduras, no creo que estén negras, pero no sé si estén percudidas, de medio mal lavadas. Cuando lava uno mal la ropa blanca se empieza medio a... Ustedes saben, ¿verdad?, de lo que hablo. No sé, pero yo sí quiero participar. Yo sí quiero ser digno. Yo sí quiero ser digno. Pero hay que despertar, hay que reavivarse. Si no, ¿cómo, hermanos? Haciendo lo mismo, no. Si tú ahorita estás conmigo y dices, yo también, pastor, sí, y te pongo a orar y levantas la mano, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Vas a seguir lo mismo? ¿O ahora sí ya te vas a arrodillar en la semana? ¿Ahora sí ya vas a leer la Biblia? ¿Ahora sí vas a orar más? ¿Ahora sí vas a cambiar? Si no, hermano, no eres digno. Tus vestiduras siguen igual. Aquí muy bien, todos y alabando, y allá tus malas palabras, tus chistes de albur, tus groserías, tus peladeces, tus ideologías, tus falsedades. No eres digno. Pero el Señor está diciendo, como ellos no se han manchado, ellos sí son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. A lo mejor tú no, tú sí, tú no. Es cuestión de que decidas. Y esto me gusta y me conmueve y me anima a mejorar. A mejorar como padre, a mejorar como pastor, a mejorar como esposo, como hijo, etcétera. Y ahora que si consigo un trabajo, como empleado, como trabajador, porque abarca todo, hermano, todo. Entonces, bien es cierto, mis amados hermanos, nunca dejaremos de pecar. Somos pecadores sin duda y lo hemos predicado. Pero sí podemos vivir vidas distintas al mundo. Sí podemos vivir vidas que no se contaminen con los ideales del mundo, con las falsas enseñanzas, con el falso evangelio, con la falsa felicidad, con las falsas ideologías, etcétera. Andemos sin mancha delante del Señor, porque Él puede cambiar nuestras vestiduras. Dice Isaías, si no me equivoco, tu ropa está manchada de rojo carmesí, Él la puede hacer blanca como la nieve. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Obviamente, ¿quieres ser así? También tienes que obedecer y arrepentirte. Sí, hermanos, si no son enchiladas, nada más, sí, Señor, yo quiero seguir siendo igual, Señor, pero dame chance. No eres digno. No eres digno, no te confundas. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿A quienes el Señor les da oportunidad? Dice, a esos que no se han manchado, ellos sí son dignos de estar conmigo vestidos de blanco. Una última enseñanza la encontramos ahí en el versículo 5. La última enseñanza es la promesa a la iglesia o la promesa a las iglesias. Dice el versículo 5 y 6, dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Checaste la hermosa promesa, hermanos? Va de nuevo. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Obviamente se refiere a su segunda venida, al día del juicio. El Señor nos va a reconocer. Como conclusión, ahora la oportunidad de tener vestiduras blancas
porque acabamos de terminar eso. Ahora, chécate aquí, la oportunidad de tener vestiduras blancas no es nada más para los que no se han manchado. Ahora el Señor abre la oportunidad, la posibilidad de portar la vestidura para quienes Cristo ha mandado el mensaje a cada una de las iglesias, al que salga vencedor. Al que salga vencedor. Entonces, aquí ya tienes otra posibilidad. Si tú dices, no, Señor, híjole, es que, pues para no mancharme, pues sí, creo que se me complica, no sé, pero sí puedo ser un vencedor. Y entonces ahí tienes otra posibilidad, o las dos, ¿por qué no mejor las dos? Sé vencedor y no te manches, en el buen sentido, no como dicen los jóvenes, no manches, porque así se usa, ¿no? Esa expresión. El Señor dice, tengo algunos que no se han manchado la ropa. Pero ahora el Señor da una posibilidad. Si otros quieren también vestirse de blanco, pues hombre, el que salga vencedor. Pero añade una recompensa más, o sea, tu vestidura blanca más una bendición extra por salir vencedor. Jamás será nuestro nombre borrado, sino que será reconocido por Cristo delante del Padre y de sus ángeles. Con esto concluyo, iglesia. Con esto, iglesia, necesitamos entender que nuestro nombre será reconocido allá, no acá. Allá. No esperes nada aquí. Es allá. Él lo va a reconocer. Deja de estar esperando que te reconozca fulano, mengano, perengano. No, es allá, es allá. Si estás en un nivel distinto, en el buen sentido espiritual, no tienes que buscar que aquí alguien te reconozca. Hay muchos pastores que están buscando reconocimiento. Muchos. Y están esperando que los inviten aquí y allá y hacen y comparten. Hermano, las cosas se dan solas. Punto. ¿Ustedes creen que yo ando buscando que, ojalá me inviten con... No, hermanos, no. Chamba tengo suficiente con ustedes. Si me invitan en otro lado para compartir vía Zoom, mañana comparto, por cierto, y algunos vieron que compartí a nivel nacional con los varones, qué bueno. Yo no busco reconocimiento, porque me queda claro que no es aquí. Si se dan, qué bueno. Si no, no pasa nada, porque es allá, en donde Él no se avergonzará de mi nombre. Dice, jamás borraré su nombre, sino que reconoceré su nombre. Gabriel Omar Torres Cruz, si está aquí, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, adelante, pasa y goza. Eso es lo que me interesa, hermanos. Si aquí fulano, mengano me rechaza, que si aquel, que si ella, no me importa. Es allá. Con esto necesitamos entender que nuestro nombre será reconocido allá, no acá. No esperes eso aquí. Es allá en la gloria, es allá en la eternidad, en donde se te dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que tiene oídos para oír, que oiga y obedezca la palabra presentada el día de hoy. Y si es necesario que te arrepientas de algo, hermano, que lo hagas en este momento. Es el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, como siempre, de esperanza, de ánimo, de exhortación dura. Señor, para este mensaje a la iglesia de Sardis, no me imagino las caras que han de haber tenido en aquel entonces estos hermanos al leer lo que les mandabas, pensando que estaban bien y en realidad estaban muertos, estaban como un cadáver delante de ti, pensando que sus obras eran buenas y trabajaban por ti. Tú les dices, no, tus obras son imperfectas delante de mi Padre. Dios, perdónanos si hemos hecho algo que no es para tu honra y para tu gloria. Perdónanos cuántas veces hemos querido a lo mejor hacer algo en nuestras fuerzas. Perdónanos si en ocasiones hemos querido ser reconocidos. Perdónanos. Hoy es tiempo, hermano, para que te arrepientas. Hoy es tiempo para que si estás fallando delante del Señor, te arrepientas y vayas a Él. Hoy es tiempo para que te comprometas. Hoy es tiempo para que cambies. Hoy es tiempo, porque si no, vendré sobre ti
como un ladrón en la noche. Basta, hermanos, de estar dormidos. Basta, hermano, que estás aquí el día de hoy, de estar dormido. Ya estuvo, ¿no? Despierta, reaviva. Es el mensaje que nos manda el Señor, a despertar, a reavivarnos. Y creo que así va a suceder. Por lo menos hablo de la iglesia, vive la esperanza, desconozco las demás. Oramos, Señor, porque cambies nuestras vidas, sigas transformando nuestras vidas. Que dejemos nuestro orgullo a un lado, nuestra pereza, nuestra apatía. Que si vamos a hacer algo ahora, ya hemos hecho algunas actividades de evangelismo, que vamos a hacer otras, que la iglesia pueda participar, que apartemos tiempo, momento, que no estemos amedrentados. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice nuestra iglesia, bendice la hermandad que fielmente está aquí el día de hoy. Otros, se entiende, andan tal vez celebrando, ¿verdad?, con su familia. Qué bendición, qué bueno, no estamos peleados con eso. Danos la oportunidad de ver sus caras el próximo domingo. Restaura la vida de los hermanos aquí presentes. Bendice sus vidas, sus matrimonios, sus hijos. Gracias por los padres el día de hoy. Gracias por los que nos has dado. Y esa bendición, esa dicha. Oramos por los que en su momento habrán de serlo. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre santo. Que vive la esperanza. Sí, haga honor a su nombre. Vive la esperanza, que no sea una iglesia cadáver, que no sea una iglesia muerta, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, no esperando nada a cambio, sino siempre exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias a los que estuvieron conectados. Lupita Nolasco, varios más. Gracias. Bendiciones. Dalia del Ángel, Richard, hermana Patti. Gracias por compartir este mensaje con ustedes. Gracias, bendiciones. Corto Comunicación, bendiciones.